si es que se me escucha claramente y si es que se ve mi pantalla con la presentación. Sí, doctor, se le Sí, escucha y doctor, se se escucha ve bien. bien y se ve la presentación. Súper. Entonces, vamos a darle para adelante. Yo tengo que estar con mi cámara prendida por solicitud de la cátedra, y eso que no me he peinado bien. Pero no es necesario que ustedes estén con la cámara prendida, ¿de acuerdo? Entiendan que también cualquier medio, cualquier cosa, baja un poco la calidad de la presentación. El internet, si están por Wi-Fi, cable directo o en movimiento, eso hace variar la señal. Si es que hay un poco de lag, de retenciones, es una actitud codependiente, parte también de mi equipo de transmisión, pero también de sus equipos de recepción, transmisión. Entonces, para las clases, intentemos siempre estar en un lugar pues ajustado para estas necesidades. Vamos a dar inicio porque estamos, ¿qué creen? En mi espalda. En su segunda semana de este curso, que va a durar hasta el mes de noviembre, a lo que tengo entendido. Y esta es nuestra asignatura de soporte vital. Para mí, bastante importante. No sé si más que las demás, pero es mi materia y me gusta mucho. Vamos a dar inicio con este segundo tema, que se llama o tiene por entendido lo que conocemos como cadena de supervivencia o sobrevivencia. Para entender el contexto o el significado de la palabra, muchas veces es bueno partirla en sus raíces esenciales, comprender de dónde viene. Supervivencia, sobrevivencia, por encima, más alto que la vida. Una persona que esté en este estado de necesidad tiene que ser atendida pelando su supervivencia, su sobrevivencia, más allá de su vida. Una cadena, una cadena es una cadena. Ustedes seguramente tienen tal vez una al cuello, tal vez en su muñeca o en su llavero, una cadena, una estructura compuesta por eslabones pequeños. Cada eslabón por sí solo, la verdad, no vale mucho, no significa mucho, ¿no es cierto? Un eslabón simple. Pero cuando unimos un eslabón y otro, amplificamos la magnitud, el largo y la funcionalidad. Una conjunción de eslabones acaba siendo una herramienta, algo oportuno y eficaz que manejamos con un motivo. Cuando hablamos nosotros de cadena de supervivencia o sobrevivencia, generalmente nos enfocamos a un aspecto, porque este término está muy ligado con una condición que se le denomina paro cardiocerebro-respiratorio, cuando el corazón, por algún momento, por algo que pasó en el cuerpo, se detiene y deja de bombear sangre. Como deja de bombear sangre, los glóbulos rojos no pueden soltar el oxígeno que habían captado. Y como el oxígeno no llega a los tejidos, estos empiezan a sufrir y a morir, especialmente los más sensibles e importantes. El cerebro, el propio corazón, los riñoncitos, los pulmones, pues en fin, todos los órganos en grado de importancia sufren con la falta de oxígeno. Si este término está bastante ligado al paro cardiocerebro-respiratorio, pero no es su única constante. La cadena de supervivencia en paro cardiocerebro-respiratorio tiene y refleja muchas otras partes que velar en la atención. En fin, la cadena de supervivencia es una secuencia de pasos, de eslabones que están interconectados, que vienen codependientes, que tienen por fin aumentar las posibilidades de que una persona tenga una sobrevida, que sobreviva a una parada cardiorrespiratoria. Si bien se la maneja para esta entidad clínica como tal, pero sus connotaciones son distintas. ¿Qué tanto estás mensajeando? Ah, oh. Pues bueno,
Vamos a hablar un poquito y vamos a correlacionar con la cadena de supervivencia que se conoce, la que se maneja clásicamente. Fíjense ustedes, en términos generales, porque la verdad hay mayor especificidad en este tipo de conceptos, pero en términos generales en salud tenemos dos tipos de cadena de supervivencia. Una, la que es llamada extrahospitalaria, que se va a utilizar, que se requiere cuando hay eventos por fuera de las puertas de un hospital. Y la otra que es llamada intrahospitalaria, de las puertas de un hospital, clínica, centro de salud o lo que sea, para adentro. ¿Sí? Lo que está por fuera y lo que está para adentro. ¿Qué queda por fuera de las puertas de un hospital? Pues todo. Fuera de las puertas de un hospital está una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, la calle, una carretera, un bosque, una universidad, un colegio, un sitio de trabajo, sus casas, todo lo que está por fuera de un centro hospitalario es el conjunto de lugares donde realmente distribuimos y tenemos nuestras actividades. Saber aplicar, conocer la cadena y sus partes puede servirnos para manejarnos por fuera. Ojalá que nunca pase, que nunca necesiten tener que poner en uso este conocimiento, pero si pasara, ya saben más o menos a dónde tienen que apuntar. La cadena tiene distintos eslabones, cada uno con una acción determinada o acciones, que la verdad entre la intra y la extrahospitalaria no hay mucha diferencia, solamente un poco de contexto solamente por el lugar. Analicemos primero brevemente, solo mencionando un poquito más, lo que son los eslabones de la cadena extrahospitalaria. Pues bien, vamos a tener que su primer eslabón, fíjense ustedes, es el telefonito. El reconocimiento y activación del sistema de respuesta en emergencias. Una persona, la que ve un evento, la que está ahí, la que encuentra, ve una condición, reconoce que se necesita activar el sistema de emergencias y lo hace. En el segundo eslabón, obviamente hablando del paro cardiorrespiratorio, tenemos manitos cruzadas, compresiones torácicas de alta calidad. Y tienen su nombre porque se manejan así. Vamos a explicarlo más adelante. El tercer eslabón de la cadena, ¿qué es? El corazón con un rayo. Desfibrilación precoz. Comprendan, ya tengan en mente que su cuerpo, su corazón, funciona con estímulos eléctricos, muy bajos, pero eléctricos al final. Cuando este corazón se detiene, lo más lógico sería pensar que tal vez estimulando al cuerpo con estímulos eléctricos pueda retomar su funcionamiento. Pero sepan que no es electricidad cualquiera, no es agarrar un cable pelado y... No, hay aparatos y formas de estimular eléctricamente al corazón. Nuestro cuarto eslabón son la llegada de los servicios de emergencias, servicios que hemos despertado en el primer eslabón antes de tomar cualquier tipo de acción, que van a traer un soporte médico tanto básico como avanzado. Dependiendo mucho de las connotaciones, el tipo de lugar y el paciente, cuando se da un soporte vital avanzado, el paciente debe ser trasladado hacia una sala de cuidados donde se va a prolongar el soporte vital avanzado y se van a proporcionar los cuidados posparo, porque ese cuerpito, ese corazoncito que se detuvo y que sufrió lesiones, tiene que ser vigilado y monitorizado. Esa es la parte de la cadena extrahospitalaria. Vamos un poquito a ver los detalles que la diferencian de la cadena intrahospitalaria. De entrada, saber que cuando una persona está en un centro de salud, en una clínica, un hospital, está ahí por algo. Está siendo vigilada, tiene que estar monitorizada. Uno no puede llegar a un centro y pedir alojamiento como si fuera un hotel. Entonces, esa persona que está ahí tiene ciertas condiciones que la llevan a que se encuentre ahí.
y el personal que está asignado a esa tarea o que está de turno realiza una constante vigilancia. Revisan, preguntan, analizan el paciente para realmente hacer la prevención de que esa persona, tal vez delicada, no llegue a un cuadro más complejo y se tenga que esperar mucho tiempo. Principal punto, que el personal está ahí, al lado, moviéndose, vigilando. El segundo eslabón se parece bastante al primero de la extrahospitalaria, porque es reconocimiento y activación del sistema de emergencias. Porque si se vigila y se encuentra una condición, ese momento rápidamente se reconoce y se activa la emergencia. El tercer eslabón es igualito que el segundo de la extrahospitalaria porque son compresiones de alta calidad. Al igual que el cuarto es lo mismo que el tercero porque es la defibrilación precoz. Pero el punto de diferencia es que no estamos esperando que llegue un sistema de emergencias o otro tipo de personal a traernos el material, sino que este material ya existe, ya tiene que estar o ya está dentro de un sitio hospitalario. Ahí hay profesionales capacitados con práctica y experiencia, hay material para trabajar y como un hospital no es tan grande como una ciudad, pues el material tiene que llegar lo más rápido o llega más rápido que en situaciones extrahospitalarias. El soporte vital avanzado y los cuidados postparo también son importantes y están ahí reflejados. ¿Qué tal? El primer eslabón definido punto por punto, pues es verificar y activar. Aquí entra una persona, cualquiera que sea, a la que vamos a denominar como tal primer respondiente. Esa es la persona que está más cercana, que ve el evento, que encuentra el evento y que realmente activa el proceso de atención. Y obviamente, siguiendo una serie de pasos, verifica cómo se encuentra la víctima y si debe o no activar el sistema de emergencias. Este primer respondiente debe tener el compromiso. Por eso debe ser alguien capacitado y con conocimiento, porque esta persona que encuentra el evento generalmente se queda al lado de la víctima hasta que pueda entregarla a una instancia superior de mayor complejidad de manejo y con mayores capacidades. Pero no abandona al paciente. No tendré que hacerlo. Es la parte del compromiso que el personal de salud toma al encontrar una persona que requiere de ayuda. El segundo eslabón, como les decía, son compresiones torácicas de alta calidad. No es solamente poner las manitos encima del pecho de una persona, no. Parte desde cómo encontramos a la persona, si está de costado, si está boca abajo, si está mirando arriba con sus piernas chuecas. Hay que colocarlo en una buena posición, en una superficie adecuada. Después de haber visto las condiciones de la persona que requiere ayuda, hay que ver las condiciones propias. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca se encuentra uno del paciente? ¿Cómo se maneja el cuerpo? ¿Dónde se colocan las manos? Porque es muy distinto hacer compresiones en un adulto y en un niño. Al igual que es distinto hacer compresiones en un varón como en una mujer. A una persona gorda o a una persona delgadita. Tiene connotancias y hay que saber dónde y cómo colocar las manos. También hay que ver con qué grado de profundidad tenemos que deprimir el pecho, con qué ritmo vamos a seguir las compresiones, hasta qué momento vamos a manejar las compresiones y cuándo pararlas. Es un grado de conocimiento pleno. No es solamente apoyar las manos como en la tele o en las películas. Hay que saber hacerlo y hay que saber mantenerlo. El tercer eslabón, como defibrilación precoz, viene como consecuencia de la activación del sistema de emergencias, porque llegó el equipo, el aparato, que es el actor principal de este eslabón, es el defibrilador o desfibrilador, que viene en varios modelos, tamaños, colores y precios. El más básico que se puede encontrar es el llamado DEA, defibrilador externo automático. Este es un aparato pequeño, portable, que realmente
Es fácil de manejar. Saberlo manejar no tarda más de 1 hora. Incluso es mucho 1 hora. Pero hay que tenerlo en cuenta. Hay que saber manejarlo. Con este aparato se administran impulsos eléctricos hacia la víctima para estimular el corazón y llevar a que éste vuelva a funcionar. Pero no crean que por tenerlo está todo solucionado. Los puntos que hemos visto antes, la activación, la compresión de alta calidad, son, la verdad, los que hacen un gran trabajo. Estos dos manejos son la base. De nada nos sirve ser el mejor profesional, tener los mejores insumos en el mejor hospital, en el más moderno, todo lo que quieran, si es que la base, lo fundamental, se hace mal o no se hace. Los dos eslabones que preceden realmente son el punto de lanza. Tienen que hacerse bien, porque si no se hacen bien, nada de lo que viene después tiene utilidad alguna. El cuarto eslabón, porque trayendo el desfibrilador, viene personal. Personal que nos va a coadyuvar en las maniobras, que va a preparar otro tipo de eventos. El primer respondiente es apoyado por el personal que va a llegar, el cual además del DEA trae equipos para colocar una vía venosa, trae medicamentos específicos, trae oxígeno, trae cánulas, tubos para proporcionar una vía aérea, además que viene en un vehículo, porque este paciente seguramente debe ser transportado bajo cuidados y atenciones. El cuarto eslabón es el soporte vital avanzado con medicamentos, con personal capacitado y cualificado, con mayores insumos, también viene a ser su puntal, pero sin desdeñar el trabajo básico que ya se hizo, que este continúa haciéndose. Aquí en el quinto eslabón hay que ser sinceros, y la verdad, no todos los pacientes llevan al quinto eslabón. Podemos haber hecho todo en su tiempo, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con mucha entrega, pero a veces el paciente no llega al quinto eslabón. Las condiciones de tiempo, las condiciones físicas y el estado de salud del paciente puede que no permitan que llegue hasta aquí, por fuera de nuestros mayores esfuerzos. Entonces, no todos los pacientes llegan, pero intentando que todos lleguen, debemos esforzarnos para que así sea. Si es que el paciente llega al quinto eslabón, pues directamente este se da dentro de salas especiales en sitios hospitalarios, los que llamamos UTI, Unidad de Terapia Intensiva. En estos lugares hay personal adecuado, bien entrenado, con bastante equipamiento y donde un paciente es atendido por más personas para realmente monitorizar y tener un continuo respecto a su estado, porque después de un evento de paro cardíaco, el cuerpo queda débil y más que todo el corazón. Y en las siguientes 24 a 48 horas podría volverse a parar. Entonces tiene que haber personal ahí atento para tomar algún tipo de acción. Y ya está. Ese fue un resumen somero de lo que es cadena de supervivencia. Pero, pero, en lo personal, a mí me gusta mucho esta materia. Yo tengo entendido de que están pasando materias bastante similares a las de primer año de las carreras. Anatomía, histología, embriología, que son materias bien teóricas, bien cansinas. Y en los primeros años de la carrera uno solamente adquiere información. Es importante esa información porque uno empieza a ver cómo funciona el cuerpo, cómo se desarrolla, cómo se sustenta. En este tipo de desarrollo tienen que tener en mente que cuando pasen niveles superiores van a tener que conjugar conocimiento previo con conocimiento nuevo y práctica. Es por eso que el soporte vital me gusta, porque realmente nos pone en un contexto de cómo funciona el cuerpo y de qué acciones tomar. Nos da la importancia del conocimiento de todo lo que estamos aprendiendo. Técnicamente para mí, integra teoría con práctica con el bien común. Es así que permítanme volver
a nuestro primer eslabón, porque hay muchas cosas que no se entienden, que el personal no comprende de cómo funciona un sistema de emergencias. Hemos visto que en el primer eslabón se verifica y se activa. ¿Quién identifica? A esta persona que llamamos primer respondiente, que realmente ve el estado del paciente y dependiendo de ese estado puede activar el sistema de emergencias. ¿Cómo lo activa? Mediante una llamada, por teléfono, por radio o hablando con un personero con capacidades, pero tiene que ser rápido. Y además que este tipo de activación por número telefónico varía. Hay muy pocos países que tienen números similares. En nuestro país, la verdad, esto cambia todavía más, porque ni siquiera entre departamentos tenemos números iguales, o hasta incluso entre municipios. Hay una gran diferencia en cómo activar el sistema de emergencias en cada región. Pero cuando nosotros como primer respondiente activamos el sistema de emergencias, tenemos que saber explicarnos con claridad. Estamos asustados, es cierto, vamos a estar alterados, pero el profesional de la salud debe respirar profundamente y tiene que tener los conocimientos y las capacidades de poder actuar de una forma tranquila ante una situación crítica. Ojo que al decir tranquilo no quiero decir lento. Uno puede actuar con tranquilidad, pero de una forma rápida, sin perder los estribos, sin arrancarse los cabellos. Eso es lo que hace un profesional. El primer respondiente como tal, como ya decíamos, es una persona que ojalá que tuviera conocimientos y capacitaciones en primeros auxilios o en soporte vital. Cualquiera de las dos, maravilloso. Mejor si es soporte vital, pero no siempre se puede. Primeros auxilios como mínimo. Esta persona se encuentra en las posibilidades y disposiciones de dar ayuda y asumir un compromiso, porque tiene que tomar funciones. Las primeras funciones del primer respondiente son evaluar la escena. Realmente hay que ver en qué contexto se desarrollan los hechos. Hay escenas y escenas. Dentro de las escenas, uno garantiza la seguridad. No siempre se está en una zona completamente tranquila, en unas salas hospitalarias. Muchas veces hay cosas que pasan por fuera. Entonces, velar por la seguridad continua es importante. Una vez que se ha obtenido información de cómo está la escena, que se ha hecho la evaluación y se ha garantizado la seguridad, tal vez recién se pueda activar el sistema de emergencias. Porque si lo activamos antes de tomar en cuenta cualquier otro recaudo, ni siquiera tenemos algo que decir, no podemos dar información. Tenemos que saber qué es lo que pasa, qué es seguro y ahí activar el sistema de emergencias para decir todo sin dudar. Después de esto, prestar los auxilios necesarios es la continuación de los hechos. Para la evaluación de la escena, pues como aspecto y como proceso fundamental del inicio de la atención, hay que velar mucho por la seguridad personal. Primero uno, si yo me meto a ayudar, poder tener la mejor voluntad del mundo, pero si no sé hacer las cosas, si no estoy seguro yo, seguramente de ayudador, de colaborador, me voy a convertir en víctima. Y no estamos para eso. Uno no entra para convertirse en víctima, uno entra para ayudar. Por eso es importante la seguridad personal. Es importante identificar los riesgos. En salas hospitalarias hay riesgos. No crean que no existen riesgos. Los hay, pero son un poco menores. Cuando trabajamos afuera, cuando vemos algo afuera, los riesgos son varios y tenemos que estar atentos. Hay algo en el techo que me pueda caer, el piso está mojado, resbaloso. Si voy a entrar, me voy a apoyar, me voy a cortar, me voy a lastimar. Muchas cosas que pueden ser un riesgo potencial para la persona que quiere ayudar. El mecanismo de la lesión. Un poco de conocimiento e imaginación de cómo se producen los accidentes es importante, porque en base al mecanismo y a la pericia y a la idea que tenga uno, hasta incluso puede antelar algunas situaciones y puede prever para protegerse y para actuar de una forma más rápida.
También tenemos que ver en la evaluación de la escena la cantidad de víctimas. Hay 1, hay 3, hay 10. A cuántas personas requerimos dar ayuda y elegir quién va primero y quién va después. No tenemos 20 manos. Tenemos que ver de cómo distribuir nuestros esfuerzos. La seguridad personal es muy importante. Estos equipos de seguridad personal se denominan EPP, Equipo de Protección Personal. Son equipos destinados a hacer una barrera, a realmente protegernos de cualquier elemento o noxa en el ambiente. Los más básicos, los que tendremos que cargar todos siempre, son guantes. No importa el color, bueno, importa muy poco el color, pero tiene su grado de connotancia. El material también es bueno, pero lo importante que también tiene que tomarse en cuenta es que sean de nuestra talla. Tal vez más adelante van a ver lo feo, lo horrible que es trabajar con guantes que no son de la talla de uno, que son más grandes y se andan enredando, enganchando en todo, o que son más pequeños y le apretan a uno, le molestan. Hay que trabajar con el material apropiado y más que todo en las manitos, porque con las manos hacemos todo. Otro lugar que hay que proteger bastante, pues la vía aérea. Mascarillas, barbijos para proteger nuestra vía aérea, porque en el ambiente hay muchas cosas, empezando por polvo. Los ojos también son importantes. Gafas de protección. Los piecitos, dependiendo mucho del ambiente, y hasta incluso la ropa. Un batón, un pijama, distinta ropa y material. Aunque ya los estoy viendo, tal vez algunos al siguiente año, luciéndose con su bata de la facultad, caminando desde la facultad hasta la Pérez Velasco, luciéndola, exhibiéndola, o tal vez ahí en la Plaza Triangular comiendo tucumanas o en el estadio jugando y riendo. Sepan desde ya que ese es un mal manejo del material. Un equipo de protección a uno lo protege y también protege a los demás, porque al equipo de protección se le pegan muchas cosas. Un mal manejo del equipo de protección puede acarrear que estén llevando algo a su casa, enfermando a sus familiares, a sus seres queridos. No hagan una mala utilización de los elementos de seguridad. Tengan en cuenta que son para protección, no son para lucir. Hay otro tipo de elementos que si bien tienen las mismas connotancias, pero se utilizan en otra área. Estamos también los que trabajamos en ámbitos de salud, pero por fuera de los hospitales. Aquí, obviamente, por fuera uno no puede andar con batita, con zapatitos tipo Crocs y con macanitas. No, también manejamos guantes de látex y barbijos porque protegen zonas especiales, pero las gafas, el equipo de protección es casi obligatorio. En vez de gorros utilizamos cascos, botas de seguridad, hasta incluso ropa dura, porque nuestras mismas acciones nos llevan a tener que trabajar en situaciones abruptas. Y el equipo de protección personal aísla de cualquier daño externo a las personas. Su forma, su color puede ser distinto, pero tiene el mismo objetivo, proteger al operador. Hay que identificar riesgos, porque dependiendo mucho del lugar, los riesgos se presentan o no, de una forma más rápida o más violenta. Hay que tener en cuenta que lo principal es la seguridad de los que están prestando la atención. Ellos no pueden convertirse en víctimas, tienen que ir lo más seguros posibles. Tenemos que tener los recaudos y entender que hay eventos comunes que pasan cotidianamente y hay eventos excepcionales, eventos raros, y tenemos que estar preparados para ambos. El terreno, el lugar, el ambiente nos da pistas. El ojo entrenado, la conciencia del lugar es la que nos va a ayudar a encontrar este tipo de riesgos y minimizarlos. En fin, la seguridad de una escena abarca a
todas las personas que están alrededor. Estimados jóvenes, las escenas cambian. La escena y su evaluación es importante. Hay que obtener primero una impresión general, un pantallazo grande, amplio de todo, no solamente lo que pasa en un lugar determinado, sino de la extensión completa de lo que está sucediendo. Hay que examinar, hay que ver qué ha pasado, qué es lo que ha causado ese incidente y cuáles son sus resultados o consecuencias, hacia dónde está yendo. Hay que ver a la víctima o a las víctimas, si hay personas cerca, si son familiares, y más aún que hay harto transeúnte, hay harto curioso. Hay hartas personas que se ponen a hacer la prensa ciudadana, a sacarse fotitos. En vez de dar una mano o hacerse pepa porque se ponen en riesgo, se ponen en peligro. También tenemos que cuidar este tipo de individuos. Puede que no nos guste lo que estén haciendo, pero de una u otra forma son también seres humanos que merecen un tipo de cuidado. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen. Es un vehículo siniestrado. ¿Cuántas personas iban aquí? No lo sabemos. Tal vez solamente estaba el chofer cuando estaba conduciendo. O tal vez tenía un acompañante. O peor, quien les dice que toda la familia estaba metida en este vehículo. O tal vez no había nadie y este auto estaba parado y alguien lo chocó. No lo sabemos. Pero yo creo que no habría tanta gente si este vehículo estuviera vacío. ¿Qué le ha pasado? El que estaba al volante se durmió, estaba chupado, se estrelló contra una pared, contra un árbol, contra otro vehículo. ¿Cómo este es otro vehículo? ¿Había personas ahí? ¿Cuántas eran? Un escenario puede tener 1000 variantes y tenemos que estar atentas a todas. A quién llamar es un tema bien distinto. Aquí les he preparado un pequeño gráfico con algunos teléfonos de emergencia a los cuales podrían comunicarse en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto. Pero saben que hay muy poco personal, que no siempre están atendiendo, entonces tal vez no siempre estén a disposición. Incluso hay algunos centros que no contestan para nada. Ojo con eso. También hay centros de atención particular y ni qué decir de los seguros médicos. Seguramente aquí hay algunos que tienen un seguro médico y sería bueno que se pregunten, ¿qué número de emergencias tiene mi seguro? ¿Lo conozco? Porque si tengo seguro y no sé cómo contactarlo, no tengo seguro. No puedo llegar a él. No sé cómo acudir a mi seguro. Mucho cuidado con esto. Una actitud responsable sería que todos tengamos en nuestro teléfono estos números de emergencia. Porque aunque son 3 dígitos, 3 números, créanme que en una situación de emergencia, donde hay miedo, donde hay estrés, uno no puede recordar 3 números juntos. Sería bueno tener algo que nos lo recuerde y una forma de comunicación. Como actitud responsable, si yo voy a viajar a Cochabamba, ¿por qué no sentarme a perder un minuto de mi vida buscando, googleando información de números de emergencia y guardarlos en mi teléfono? Con suerte nunca los voy a utilizar, pero ¿quién les dice que sí, que en algún momento los requiera? Hay las diferencias de personas responsables y los que dejan pasar la vida. Hay muchos puntos importantes que tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos que entender, y no voy a cansar de repetirles nunca, las situaciones cambian, el mundo gira constantemente y las escenas cambian. No siempre son las mismas. El paciente también cambia. Puede que esté bien, tranquilo y con descuido, con malas acciones, este paciente va a empezar a empeorar y se va a deteriorar. O puede ser que con buenas acciones y seguimiento, este paciente mantenga un estado y vaya mejorando poco a poco.
Hay que estar siempre monitorizando, hay que ver la escena. Muchos de nosotros trabajamos con un dedo en lo que, con un ojo en lo que estamos haciendo y con el otro vemos todo a nuestro alrededor. Hay que estar conscientes de que la escena debe ser monitorizada. Fíjense, por favor, en este videito. Algo pasó. Hubo una caída en una vía, había gente que estaba ayudando con maquinaria y de la nada empezó a deslizarse. La gente salió corriendo. Algunos, si es que se fijaron, unos dos quedaron atrapados y se los llevaron. Pero habían otros que seguían parados, ¿no? Mientras la tierra debajo de mis pies no se mueva, no tengo por qué moverme. Riesgo. Estimados jóvenes, las condiciones de la escena cambian, que no se les olvide. Fíjense en este otro video. Atención al periodista turco Sukru Oytan en un programa de fútbol. Se desvanece poco a poco y se queda sobre la mesa. Cuando su compañero lo va a socorrer, llega el ataque y se desploma. Esto ocurrió en vivo en la televisión de Turquía cuando Oytan sufrió un infarto y provocó la consternación de todo el país. Oytan El paciente tiene distintas condiciones, edad, sexo, enfermedades, todo puede jugar. Y una condición se puede presentar tanto si el paciente está solo como si está rodeado por miles o visto por millones. Eso sucede. Ahora vean esto. And all of a sudden, we just felt this impact, and we saw a car drive up on the side of our vehicle. When they tried to get his car off of mine, they pushed it a little bit further than it was originally. Una situación que parecía controlada, con un montón de gente, con líneas de seguridad, todo bien. Alguien ha cometido un error y no ha pagado el contacto del vehículo. Y al momento de hacer la atención, se tocó el acelerador y el auto se movió. Y había un bombero que estaba prestando ayuda que resultó con la pierna atrapada debajo del vehículo por un descuido. La escena debe ser monitorizada, cuidada constantemente, estimados jóvenes. And all El servicio de emergencias médicas en su segmento extrahospitalario tiene tres puntos importantes, tres componentes. El salvamento, porque a veces hay que llegar hasta donde esté el paciente, en un barranco, en un cerro, en una selva, en el agua, hay que llegar hasta donde está él. La atención médica, con personal capacitado e indumentaria y implementos. Pero no podemos esperar que el salvamento traiga a nuestros brazos al paciente. A veces hay que acompañar al salvamento y llevar la salud hasta donde se encuentre la persona afectada y salir con ella. El transporte fundamental, porque no es agarrar al paciente y tirarlo en la parte de atrás de un vehículo y empezar a correr. Hay que estar al lado de él, hay que monitorizarlo y hasta incluso tomar acciones, hacer procedimientos en un auto en marcha. El sistema de atención de emergencias tiene muchos objetivos. Su principal objetivo es dar una atención eficaz, eficiente y oportuna. Con este tipo de características vamos a disminuir la mortalidad y la gravedad, así como las secuelas que pueda tener un paciente. Se atiende tanto lo que es cotidiano, lo que es común y silvestre, como situaciones excepcionales. Cuando se presentan situaciones que afectan a muchas personas,
se hacen o se toman en cuenta protocolos para atender a muchas personas. Esto se llama triage. Bajo este sentido, se tiene que hacer la atención de manera organizada, no gritando, no corriendo, de una forma organizada para así tener la certeza de que se está haciendo bien las cosas. Se evita la saturación de los servicios de emergencia, porque cada víctima se conduce a un sitio adecuado. No podemos llevar a todos los pacientes a un solo lugar, porque cuando llenamos un servicio, nadie atiende a nadie. Haciendo esto, reducimos los tiempos de espera por asistencia y mejoramos las probabilidades de vida de una persona. Bajo resumen esquemático, fíjense, nos pasó un evento. Los primeros respondientes, las personas que saben que están comprometidas, despiertan, hacen un aviso. Este aviso de auxilio despierta a un grupo de personas capacitadas, calificadas y con material para acudir en ayuda. Estas personas hacen el auxilio y presentan muchos tipos de servicios en el lugar del hecho y hasta incluso en el transporte del paciente. Y lo llevan hacia un sitio determinado que va a cumplir con las expectativas y necesidades del paciente. Ya aquí en este servicio, otra línea de profesionales va a ser la revisión, la compensación del paciente y va a ver cómo evoluciona y va a decidir si tranquilamente puede pasar a una sala de observación para cuidados o requiere más datos o va a tomar una conducta quirúrgica para poder poner un reparo al paciente. Les he hecho un resumen de más o menos la secuencia que ocurre cuando hay un evento extrahospitalario y las personas que están involucradas. Este signo lo vieron y lo conocieron en la anterior clase. Es la estrella de la vida. Y hay muchas personas que lo llevan colgados como si fuese un adorno, un ornamento, pero no entienden que es un compromiso, que es una responsabilidad para con la vida. Y tenerlo aquí es un honor. Estimados jóvenes, esta clase ha concluido. La verdad, les quedo muy agradecido y viendo el reloj veo que son las 7:47. Sé que tenemos unos minutitos. Entonces, antes de su siguiente clase, vamos a abrir el micrófono. Levante la mano quien quiera hacer algún tipo de consulta. Buenas noches, Doc. En el caso de un desmayo, no una deficiencia cardiorrespiratoria, ¿qué se debería hacer? Es interesante la pregunta, estimada, pero si se han fijado, yo nunca he hablado de condiciones o de acciones. Esta es una clase meramente informativa. A futuro tenemos clases que van a hablar de condiciones ya propiamente dicho. Estimada Tatiana, no coma ansias, todo a su tiempo. Poco a poco vamos a lograr avanzar. Al momento, empecemos por la base, por entender, por comprender. Cuando tengan más conocimiento, cuando sean más grandes, no en tamaño, sino más grandes en conocimiento, van a poder realmente comprender y saber actuar. Tiempo al tiempo. Ya vamos a eso, con calma. Gracias, Doc. ¿Otra duda, alguna otra consulta? Estimado Eh, Carlos Limachi, levantó la mano. Sí, doctor, disculpe, tenía una duda. Hablamos sobre las acciones que hay que realizar ante un accidente o alguna desgracia que pase. Que hay que- y el primer paso era avisar a los correspondientes, a los profesionales, pero ¿qué es lo que pasaría si en el lugar que ha pasado el accidente no hay ningún tipo de comunicarse con los respectivos profesionales? ¿Qué se hace en esos casos? La parte de la comunicación es variada. Generalmente nosotros los que actuamos no nos valemos del teléfono celular porque
pierde cobertura, se va la batería, no. Tenemos formas distintas de comunicarnos, pero una persona responsable primero conoce con quién comunicarse y ve las formas. A veces uno mismo no tiene que comunicarse, pero puede delegar. Por ejemplo, yo que sé, voy a tomar una acción, pero hay otra persona que tal vez no se esté ahí completamente bien de mirona, le voy a pedir a esa persona que corra a la punta del cerro y haga una llamada. Le voy a dar instrucciones. Uno no tiene que meter las manos en todo, tiene que a veces saber imponerse, saber dirigir y buscar la mejor colaboración de las demás personas que están a su disposición. Hay que ser líderes, hay que tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Estimada Nadia Pasa, su pregunta. Doc, una preguntita. Eso de, bueno, en las edades cuando estábamos, yo me acuerdo en este subtítulo, ha dicho algo sobre los electrones, o sea, sobre para hacer resucitar al paciente. Eso quería preguntarle más o menos cuántas veces hay que hacerlo o durante cuánto tiempo y cuántos electrones. RCP. Es casi la misma respuesta que he dado al inicio. No coma ansia. Han escuchado que he mencionado cadena de supervivencia y paro cardíaco, pero nunca he hablado de las connotantes. Ese es el tema de la siguiente clase. El siguiente lunes vamos a hablar de paro respiratorio. Cómo se reconoce, qué hay que hacer, cuánto y cómo hacerlo. No se adelanten, denle tiempo al tiempo, porque así tiene que ser la vida. Ya, gracias, doctor. Ultimita pregunta, por favor. Alison Camargo. Sí, buenas noches, doctor. Le tenía una pregunta. Nos habló sobre los tipos de cadena de supervivencia, en la cual había una que era las manos cruzadas. ¿También se hace referencia a la RCP? Directamente sí. El segundo eslabón de la cadena de supervivencia, la parte extrahospitalaria, son las manos, es las compresiones torácicas. RCP se conoce a las maniobras como tal, es un sinónimo. Compresión torácica es parte del RCP, porque el RCP comprende desde el aviso, las compresiones torácicas, el uso del desfibrilador, el uso de medicamentos. Hay distintos niveles de RCP, pero como les he dicho a sus compañeras, tiempo al tiempo. La siguiente clase van a hablar acerca de todas las maniobras y connotantes de qué hacer cuando un corazón se detiene. Está bien, doctor. Muchas gracias. Estimados cursantes, bueno, han pasado unos minutitos, veo que hay mucho interés, la verdad, pero tenemos pocos minutos hasta que inicie la siguiente clase. Estiren las piernitas, tomen agüita, vayan por algo dulce, porque tienen todavía creo que 1 hora de clases. La verdad conmigo, hasta otra oportunidad, ha sido un gusto, éxito siempre, hasta otra. Doc, ¿con qué paralelos pasa clases?